Todo comenzó una tarde cualquiera, cuando recibí una llamada que cambiaría la vida de una perrita indefensa para siempre. Al otro lado de la línea, una voz que sonaba frágil, pero llena de determinación, apenas lograba contener las lágrimas. Era una señora desconocida, y en sus palabras entrecortadas había una mezcla de angustia y esperanza. Sin rodeos, empezó a contarme cómo acababa de comprar una propiedad en una zona alejada de la ciudad. Esperaba encontrar una casa vacía, lista para renovarse y convertirse en un hogar, pero lo que encontró fue algo mucho más oscuro y triste. La señora explicaba, con la voz cada vez más temblorosa, que al entrar a la propiedad sintió un ambiente pesado, casi opresivo. A pesar de la aparente calma, había algo perturbador en el aire. Era como si las paredes mismas guardaran un secreto doloroso. Al principio, pensó que era solo la soledad del lugar, ese tipo de silencio que a veces parece ocultar un misterio. Pero, mientras inspeccionaba las habitaciones y el terreno, comenzó a oír un leve sonido. Era tan débil que casi parecía el susurro de una vida olvidada. Intrigada y alarmada a la vez, se dirigió hacia la parte trasera de la casa, con el corazón latiendo cada vez más fuerte. Cuando llegó a la puerta del patio, algo dentro de ella le decía que debía prepararse para lo que estaba a punto de ver. Con una mezcla de nervios y urgencia, empujó la puerta y lo que encontró al otro lado la dejó sin palabras. En el suelo mojado y frío, en una esquina del patio, yacía una perrita, inmóvil y en un estado desgarrador. Era tan delgada que su cuerpo parecía poco más que huesos cubiertos de piel. Sus costillas sobresalían de manera alarmante, y sus patas parecían frágiles ramas a punto de quebrarse. Cada centímetro de su cuerpo estaba cubierto de barro y suciedad, como si hubiese estado allí por un tiempo indefinido, sin nadie que se ocupara de ella. El estado de abandono de aquella pequeña criatura era impactante. Su pelaje, que quizás alguna vez fue suave y brillante, ahora estaba enmarañado y sucio, pegado al cuerpo por el barro y la humedad. Pero eso no era lo más perturbador. Su pata delantera estaba vendada de manera rudimentaria, envuelta en un paño viejo y sucio que apenas cubría una herida abierta. La venda improvisada parecía más una muestra de negligencia que de cuidado, y era evidente que aquella herida había sido ignorada durante demasiado tiempo. La señora se acercó lentamente, temerosa de asustar a la perrita, aunque era evidente que el animal estaba tan débil que apenas podía mover la cabeza. Con cada paso que daba, el corazón de la señora se rompía un poco más. Al estar finalmente junto a ella, pudo ver la expresión en sus ojos, unos ojos opacos, llenos de agotamiento y sufrimiento, pero también con un destello tenue de esperanza, como si en lo más profundo aún quedara una chispa de vida que no estaba dispuesta a rendirse. Era evidente que esta perrita había pasado mucho tiempo en ese lugar, sola y sufriendo. Las preguntas comenzaron a inundar la mente de la señora. ¿Cómo alguien pudo haber dejado a un ser vivo en estas condiciones? ¿Por qué nadie se había percatado de su presencia o de su necesidad de ayuda? Mientras trataba de procesar la situación, se arrodilló a su lado y extendió la mano, intentando reconfortarla. La perrita, aunque apenas tenía fuerzas, giró su mirada hacia la señora, como si en un último esfuerzo intentara mostrarle gratitud por su presencia. Con lágrimas en los ojos, la señora acarició suavemente su pelaje enmarañado y frío. Sabía que debía actuar rápido. El sufrimiento pasado no podía cambiarse, pero estaba decidida a darle a esta perrita una oportunidad de sobrevivir y conocer el amor. Con una mezcla de tristeza y determinación, la señora la levantó con el mayor cuidado posible, sintiendo lo liviana y frágil que era. Apenas un susurro de vida, un pequeño ser que había sido olvidado, pero que aún tenía el valor de aferrarse a la existencia. Así comenzó el viaje de Santa, una perrita que, a pesar de todo lo que había vivido, aún tenía un deseo inmenso de vivir. En ese instante, con una sola mirada entre ellas, ambas comprendieron que no estaban solas. La señora supo que aquel rescate era el inicio de una nueva historia, una en la que Santa tendría una segunda oportunidad,
una vida en la que conocería el cariño y la dignidad que siempre mereció. Una vez en el auto, la señora sabía que cada minuto contaba. Mientras sostenía a Santa con cuidado en el asiento trasero, su mente no dejaba de correr pensando en todo lo que necesitaba hacer para salvarla. El viaje al veterinario se sentía eterno, cada segundo era una tortura mientras observaba el estado de Santa, tan frágil y descompuesta, apenas capaz de sostener su cabeza. En silencio, la señora le hablaba, palabras de ánimo y promesas de que todo estaría bien. Aunque Santa no podía responder, sus ojos mostraban un destello, una chispa de comprensión, como si supiera que finalmente había alguien dispuesto a ayudarla. Cuando llegaron a la clínica veterinaria, el personal los recibió de inmediato. La urgencia en los ojos de la señora y el estado de Santa dejaban claro que se trataba de una emergencia. En cuanto cruzaron la puerta, los veterinarios y asistentes comenzaron a trabajar rápidamente, evaluando su estado físico y tomando notas para decidir los pasos a seguir. Al ver de cerca su delgadez extrema y sus huesos visibles bajo el pelaje sucio, el personal se quedó perplejo, asombrado por lo que esta perrita había tenido que soportar. Estaba tan desnutrida que parecía casi un esqueleto, y su deshidratación era evidente. Su vida había sido un largo y doloroso combate contra el abandono y el hambre. El primer paso en su rescate fue brindarle agua y alimento, un acto tan básico, pero tan esencial en ese momento. Santa, que apenas podía moverse, bebió el agua que le ofrecían con una desesperación desgarradora. Cada trago parecía revitalizarla, llenándola de una esperanza que no había tenido en mucho tiempo. La señora observaba, con el corazón en un puño, mientras Santa bebía con un fervor que reflejaba su lucha por sobrevivir. Cuando finalmente le ofrecieron un poco de comida, Santa hizo un esfuerzo por comer, y aunque le costaba, logró ingerir algunos bocados. Cada mordisco era un pequeño triunfo, una muestra de que aún tenía ganas de vivir y de que su espíritu no había sido completamente quebrado. Sin embargo, mientras el personal veterinario continuaba examinándola, descubrieron algo alarmante. La pata delantera, que había estado cubierta por un paño sucio y empapado, estaba en condiciones terribles. Lo que al principio parecía una herida superficial resultó ser mucho más grave. La pata estaba infectada y el tejido se encontraba en un estado de descomposición avanzado. La infección había llegado tan profundo que el hueso estaba casi expuesto, y era evidente que Santa había sufrido enormemente. Había soportado el dolor en silencio, tal vez porque sabía que no tenía otra opción. La decisión que tomaron los veterinarios fue dura, pero necesaria. Para salvarle la vida, la única opción era amputar la pata. La infección había avanzado demasiado, y el riesgo de que se extendiera al resto del cuerpo era alto. Aunque esta decisión era desgarradora, especialmente para la señora que había comenzado a encariñarse con Santa, todos sabían que era la única forma de darle una oportunidad real de sobrevivir. Se prepararon rápidamente para la cirugía. El ambiente en la sala de operaciones era solemne, todos sabían que esta operación representaba un antes y un después en la vida de Santa. La señora, que esperaría en la sala de espera, no podía contener la ansiedad. Mientras Santa era llevada al quirófano, la señora se sentó con las manos entrelazadas, incapaz de dejar de pensar en ella. Se preguntaba cómo una criatura tan pequeña y frágil había soportado tanto, y cómo había encontrado en sí misma el coraje para seguir adelante. Era una guerrera silenciosa, una sobreviviente en todos los sentidos. La cirugía duró más tiempo de lo que la señora había imaginado. Cada minuto parecía eterno mientras los veterinarios trabajaban con dedicación y cuidado, asegurándose de que todo saliera bien. Finalmente, el cirujano salió de la sala, y al ver su expresión serena, la señora sintió un alivio indescriptible. La operación había sido un éxito. Santa estaba ahora en recuperación, y aunque viviría con solo 3 patas, esta amputación le había dado la oportunidad de empezar una nueva vida, libre del dolor que había soportado en silencio por tanto tiempo. Cuando la señora fue a ver a Santa en la sala de recuperación, sus ojos se llenaron de lágrimas. Allí estaba, aún adormecida por la anestesia,
pero con una expresión de paz en su rostro que nunca antes había visto. Santa había pasado por un calvario, pero aún conservaba esa chispa de vida. Los veterinarios le explicaron que su recuperación tomaría tiempo y que necesitaría cuidados constantes, pero la señora estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Había tomado a Santa bajo su cuidado, y en su corazón sabía que no la abandonaría. Mirando a Santa, la señora sintió una profunda gratitud y respeto por la fortaleza de esta perrita. Sabía que, aunque el camino apenas comenzaba, habían dado un paso fundamental hacia una vida mejor. Santa había sobrevivido, y ahora tenía una oportunidad real de ser feliz y vivir en paz. A medida que Santa comenzaba a estabilizarse tras la cirugía, los veterinarios decidieron realizar más pruebas para asegurarse de que sus otros órganos estaban en buen estado y de que su cuerpo podría soportar un proceso de recuperación a largo plazo. Sin embargo, el diagnóstico que llegó fue un nuevo golpe para todos. Santa no solo necesitaba adaptarse a su vida con 3 patas, sino que también debía enfrentarse a un conjunto de problemas médicos graves y complejos. En su cuerpo se habían acumulado años de sufrimiento y desatención, que ahora se manifestaban en condiciones que exigían toda la atención del equipo veterinario. Uno de los problemas más preocupantes era la enfermedad hepática. El hígado de Santa estaba dañado, probablemente debido a una combinación de desnutrición y estrés prolongado. Los veterinarios explicaron que un hígado enfermo podría comprometer seriamente su recuperación, ya que este órgano es esencial para filtrar toxinas y procesar nutrientes, 2 funciones críticas en un animal que necesita ganar fuerzas. Además, la exploración médica reveló una infección uterina avanzada, lo que explicaba algunos de sus síntomas iniciales, como la fiebre y el dolor. Por si fuera poco, el equipo descubrió un pequeño tumor, una amenaza adicional que generaba incertidumbre sobre su futuro. Ante estas noticias, la señora que había encontrado a Santa se sintió profundamente conmovida y preocupada. Cada nuevo diagnóstico la hacía temer que Santa no podría superar todos estos desafíos, pero también la impulsaba a comprometerse aún más con el bienestar de esta perrita valiente. Decidida a no dejarla sola, la señora optó por continuar con el tratamiento y brindar a Santa todo el cuidado que necesitara. El equipo veterinario preparó un plan de acción integral. Santa tendría que someterse a un régimen riguroso de medicamentos para fortalecer su hígado, antibióticos para combatir la infección uterina y otros tratamientos que mitigaran el impacto del tumor. Cada medicamento era una esperanza y, al mismo tiempo, un recordatorio del frágil equilibrio de su salud. Los primeros días del tratamiento fueron especialmente difíciles. Santa, que ya estaba debilitada, parecía resistirse a la medicación, aunque al final la aceptaba, como si comprendiera que esto formaba parte de su batalla. Los veterinarios y el personal de la clínica intentaron hacer el proceso lo menos traumático posible, hablándole suavemente, acariciándola y dándole pequeñas recompensas para reconfortarla. Con cada nuevo día, Santa se mostraba más receptiva, y aunque estaba visiblemente cansada, se mantenía firme. La señora visitaba la clínica diariamente, sosteniendo la mirada de Santa con ojos llenos de compasión, como si le dijera que no la abandonaría, sin importar cuán arduo fuera el camino. A pesar de la dureza del tratamiento, Santa empezó a mostrar una asombrosa resiliencia. 10 días después de haber comenzado con los cuidados intensivos, el equipo médico notó una leve pero significativa mejoría en su estado. Su hígado respondía bien al tratamiento, y la infección uterina estaba bajo control, lo cual redujo notablemente su dolor y le permitió dormir mejor. Su cuerpo, aunque aún débil y delgado, comenzaba a recuperar algo de fuerza, y su apetito había mejorado. Al principio, Santa comía de forma desesperada, como si temiera que esa comida fuera la última, pero, poco a poco, comenzó a comer de manera más tranquila y regular, disfrutando cada bocado como si descubriera un nuevo placer en la vida. La señora observaba estos avances con una mezcla de alegría y alivio. Sabía que el camino aún era largo, pero cada pequeño progreso le daba esperanza. Santa no solo se estaba recuperando físicamente, también estaba comenzando a confiar nuevamente en los humanos. Con cada visita,
Movía un poco más la cola y buscaba acercarse a quienes la cuidaban, aceptando con gratitud cada caricia y demostración de afecto. Sus ojos, que antes reflejaban miedo y resignación, ahora brillaban con una chispa de curiosidad y esperanza. La perrita esquelética y asustada que había llegado a la clínica estaba desapareciendo, dando paso a una Santa que, poco a poco, recuperaba su dignidad y su deseo de vivir. El 10º día de tratamiento fue especialmente emotivo. Al llegar, la señora encontró a Santa un poco más animada, incluso lo suficiente como para levantar la cabeza y lamerle la mano suavemente, un gesto que la señora interpretó como un agradecimiento silencioso. Todo el equipo veterinario se sorprendió de la fuerza de esta pequeña perra que, a pesar de haber sufrido tanto, luchaba con cada fibra de su ser para salir adelante. Aunque seguía siendo un proceso lento y con altibajos, cada avance era celebrado como un triunfo. Con cada día que pasaba, Santa ganaba un poco más de peso, su pelaje comenzaba a recuperarse y sus movimientos se volvían más seguros. En la clínica, el personal se había encariñado profundamente con ella. No había un solo miembro del equipo que no sintiera admiración por su valentía. Incluso algunos pacientes y visitantes frecuentes conocían su historia y seguían de cerca su progreso, como si ella se hubiera convertido en un símbolo de esperanza y resistencia para todos los que pasaban por allí. Los tratamientos continuaron, y aunque Santa seguía enfrentándose a algunos momentos difíciles, cada día parecía una victoria sobre su doloroso pasado. La señora, que había iniciado esta aventura sin saber la magnitud del sufrimiento de Santa, ahora estaba más comprometida que nunca. Juntas, habían construido una relación especial, basada en el respeto, el amor y una conexión profunda que iba más allá de las palabras. La historia de Santa era una historia de resiliencia, de supervivencia y, sobre todo, de la capacidad de encontrar la luz en los momentos más oscuros. Cada paso que daba hacia su recuperación era una prueba de que, con amor y perseverancia, incluso las heridas más profundas podían empezar a sanar. A medida que Santa continuaba su proceso de recuperación, todos en la clínica veterinaria y el refugio sintieron que algo especial sucedía a su alrededor. Habían pasado semanas desde su rescate y, aunque aún había un largo camino por recorrer, su transformación física y emocional empezaba a notarse en cada pequeño gesto. Fue en esos días cuando se decidió darle un nombre que reflejara su espíritu, Santa. No fue una elección casual. El equipo quiso encontrar un nombre que representara la pureza y la resiliencia que Santa había demostrado en cada paso de su lucha, algo casi sagrado después de todo lo que había enfrentado. Santa simbolizaba un renacimiento, una señal de esperanza que inspiraba a todos a su alrededor. Al oír su nuevo nombre, Santa parecía reaccionar de una forma sutil pero notable. Era como si comprendiera que este nombre la conectaba con una nueva vida, llena de promesas y afecto. Desde ese momento, empezó a mostrar una vitalidad que nadie había visto en ella antes. Comenzaba a comer con mayor entusiasmo, terminando con calma cada plato de comida que le daban. Cada bocado que daba era una victoria, un paso más hacia la fortaleza física que tanto necesitaba. A la vez, el tratamiento para su hígado continuaba funcionando, y poco a poco, los análisis mostraban signos alentadores de que su cuerpo respondía bien a los medicamentos. Los primeros días tras la amputación habían sido difíciles, tanto para Santa como para el equipo. La perrita había pasado por un doloroso proceso de adaptación, y había noches en las que el personal del refugio la encontraba en su cama, mirando con tristeza la extremidad que ya no estaba. Sin embargo, con el paso de las semanas, Santa empezó a aceptar su nueva condición. De alguna manera, la amabilidad de quienes la rodeaban le hacía comprender que aún con 3 patas, su vida valía tanto como antes, o quizás más. Su espíritu inquebrantable continuaba brillando y su energía positiva impactaba a todos. A medida que recuperaba fuerzas, Santa empezó a desarrollar una profunda curiosidad por el mundo que la rodeaba. En sus primeras salidas al aire libre, se podía notar la emoción en su mirada cuando sentía el viento rozando su cara. Era un placer simple pero intenso, como si ella misma estuviera redescubriendo el mundo. La señora,
quien había presenciado su evolución desde el primer día, la observaba en cada salida. Ver cómo Santa cerraba los ojos y alzaba el hocico para disfrutar del aire fresco, moviendo suavemente su cola, era un espectáculo en sí mismo. Parecía que, después de tanto sufrimiento, Santa por fin podía disfrutar de la paz y la seguridad de un entorno donde era querida y protegida. Cada día, Santa daba señales de mayor confianza en las personas que la cuidaban. Al principio, le costaba acercarse a alguien sin mostrar desconfianza, pero gradualmente, comenzó a buscar a los miembros del equipo, acercándose para recibir sus caricias y palabras de aliento. Aquellos que habían seguido su historia sentían una mezcla de asombro y gratitud al ver cómo una perrita que había sufrido tanto podía volver a confiar en los seres humanos. Santa se había convertido en un símbolo de bondad y de la capacidad de superación que todos llevamos dentro. Con el tiempo, Santa también empezó a demostrar pequeños gestos de felicidad, un movimiento de cola al recibir su comida favorita, un suave ladrido al ver a uno de sus cuidadores, o incluso una sonrisa que se reflejaba en sus ojos cada vez que alguien se acercaba a saludarla. Estos gestos, aunque sencillos, eran monumentales para todos los que habían visto el estado en que Santa había llegado. Ella estaba mostrando que, a pesar de todo, no solo era capaz de sobrevivir, sino de disfrutar de cada momento que se le ofrecía. Para la señora y el personal del refugio, el viaje de Santa era mucho más que una historia de rescate. Era una historia que les recordaba la importancia de la empatía y el amor, y de cómo una criatura tan vulnerable podía enseñarles sobre la fortaleza y la capacidad de perdonar. En su tiempo libre, la señora a veces se sentaba a su lado, observando el mundo a través de los ojos de Santa y comprendiendo que había mucho que aprender de su nobleza. Los días pasaban, y Santa seguía mejorando. Su enfermedad hepática había dejado de ser un riesgo inmediato gracias al cuidado constante y a la atención médica que recibía, y sus análisis de sangre mostraban mejoría. Para Santa, cada día se sentía un poco más fuerte, y sus ganas de vivir aumentaban. Los sonidos del refugio, los olores y las personas que la rodeaban se habían convertido en una parte familiar de su vida. Ella ya no era la perrita que llegó débil y temerosa. Ahora, Santa era una superviviente, llena de vida y curiosidad, con un futuro brillante por delante. Cada vez que uno de los cuidadores miraba a Santa disfrutando del aire libre o descansando en su cama, sentía que la labor de rescate y rehabilitación tenía un propósito mayor. Santa les recordaba que, incluso en medio de la adversidad, el amor y el cuidado podían transformar vidas. Su historia era una prueba de que con paciencia, cariño y dedicación, la vida puede ser más amable, incluso después de los momentos más oscuros. Hoy, Santa sigue disfrutando de su nueva vida en el refugio, donde es rodeada de afecto y atención. Ella sigue demostrando su agradecimiento a todos aquellos que la cuidaron y apostaron por su recuperación. Su historia inspira a cada visitante y miembro del equipo, recordándoles que en el fondo de cada ser, por muy herido que esté, siempre hay una chispa de vida y una oportunidad de comenzar de nuevo. Finalmente, después de semanas de cuidado constante y recuperación, llegó el día en que Santa recibió el alta médica del hospital. El equipo de veterinarios, con quienes había formado un vínculo especial, se despidió con una mezcla de emoción y orgullo. Santa había demostrado una fortaleza extraordinaria, y todos los que la habían cuidado durante su difícil proceso de recuperación sentían que, a pesar de los obstáculos, ella había encontrado una nueva oportunidad en la vida. Santa fue cuidadosamente trasladada del hospital al refugio. Aunque ya no tenía su pata delantera, la perrita se mostraba curiosa, alerta y con la mirada llena de esperanza. Al llegar al refugio, los cuidadores la recibieron con los brazos abiertos, emocionados por ver cómo continuaba avanzando en su recuperación. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue la rapidez con la que Santa comenzó a adaptarse a su nuevo entorno. Su carácter dulce, valiente y juguetón parecía brillar aún más. La transición del hospital al refugio fue un paso importante para Santa. Aquí, ya no era solo una paciente, sino una perra que empezaba a disfrutar de su nueva vida. Se le permitió explorar los diferentes espacios del refugio,
y pronto mostró una curiosidad insaciable por todo lo que la rodeaba. Sus primeras interacciones con los otros animales fueron llenas de cautela, pero también de un deseo claro de hacer amigos. A medida que pasaban los días, Santa comenzó a llevarse bien con sus nuevos compañeros de refugio, desde otros perros hasta algunos gatos que vagaban por los alrededores. Lo que más sorprendió a los cuidadores fue la gran adaptación de Santa. Pese a su pasado traumático y los miedos que todavía arrastraba, no tardó en mostrar su personalidad juguetona y curiosa. En cuanto tuvo la oportunidad, comenzó a jugar con los otros perros del refugio, moviendo su cola con entusiasmo mientras corría de un lado a otro. Disfrutaba especialmente de los juegos al aire libre, como si quisiera aprovechar cada momento del presente, como si supiera que la vida ahora le ofrecía una segunda oportunidad. Santa también comenzó a explorar todos los rincones del refugio. Le fascinaba investigar las áreas de césped, olfatear las flores y perseguir hojas que se movían con el viento. Su curiosidad parecía no tener límites. Cada nuevo día era una nueva aventura, y Santa se mostraba feliz de estar rodeada de personas que la cuidaban y animales con quienes interactuar. Cada vez que veía a un miembro del personal acercarse, Santa corría hacia él con un brillo en los ojos y un movimiento de cola lleno de emoción. Nadie podía evitar sonreír al ver cómo la pequeña perrita, que había llegado tan quebrada y debilitada, ahora exhibía una actitud tan positiva y llena de energía. Al principio, se podía notar cierta desconfianza en Santa, especialmente en momentos de contacto más cercano, pero con el tiempo, su confianza creció. Al estar rodeada de cariño, su miedo comenzó a desaparecer, reemplazado por una tranquilidad que le permitía disfrutar del afecto de los demás sin reservas. La vida en el refugio no era perfecta, pero para Santa, era un mundo lleno de nuevas posibilidades. El hecho de que ya no tuviera que temer por su vida, de que estuviera rodeada de amor y cuidados, la convirtió en una perra feliz. Cada día más fuerte, Santa se ganaba el cariño de todos los que la conocían, desde los miembros del personal hasta los voluntarios que se acercaban a ofrecer su ayuda. Santa también comenzó a ser un ejemplo para otros perros del refugio. Su capacidad para adaptarse, para mostrar gratitud a pesar de su difícil pasado, inspiraba a otros animales y personas. Aquellos que la observaban veían en ella una lección de resiliencia y esperanza, de cómo un ser, por más roto que esté, puede encontrar un camino hacia la felicidad cuando se le da la oportunidad de sanar. Lo que más destacaba de Santa, además de su alegría, era la sencillez de sus gestos. Un ladrido suave al ver comida, un movimiento de cola al saludar a alguien, o simplemente el tranquilo y contento descanso en su cama. Santa había pasado por tanto dolor, pero ahora podía disfrutar de las pequeñas cosas que antes le habrían sido desconocidas. Cada paso que daba Santa en su nueva vida en el refugio era una prueba de lo lejos que había llegado, de cómo su espíritu indomable había logrado salir adelante. A pesar de sus cicatrices físicas y emocionales, Santa seguía adelante con la cabeza erguida y el corazón lleno de esperanza. Ella estaba lista para vivir, no solo por ella misma, sino por todos aquellos que habían creído en su capacidad para superar las adversidades. Santa, después de semanas de estar en el refugio y demostrar una increíble resiliencia, finalmente llegó el momento de prepararla para el siguiente capítulo de su vida. Su salud ya estaba mucho mejor, y su personalidad alegre y juguetona había conquistado a todos los que la conocían. Era hora de darle la oportunidad de encontrar un hogar definitivo, un lugar donde pudiera sentirse completamente amada y segura. Los cuidadores del refugio comenzaron a preparar a Santa para el proceso de adopción. Se aseguraron de que estuviera completamente al día con sus controles veterinarios, vacunaciones y desparasitaciones. Aunque Santa ya estaba bien física y emocionalmente, el equipo quería asegurarse de que estuviera en las mejores condiciones posibles antes de presentar su historia a los futuros adoptantes. Además, su historia de superación personal estaba lista para ser contada, una historia de valentía, de lucha y de amor por la vida. Santa también estaba siendo preparada para las entrevistas, para asegurarse de que su nuevo hogar fuera el adecuado para ella.
Los cuidadores querían conocer a fondo a los posibles adoptantes, sus estilos de vida, sus casas y su disposición a proporcionar un ambiente adecuado para una perra con necesidades especiales. A pesar de que Santa ya había superado muchos de los obstáculos que la vida le había impuesto, todavía necesitaba un hogar donde pudiera ser comprendida y aceptada por completo. La primera entrevista se llevó a cabo un día soleado, y Santa estaba radiante. Se mostró tranquila y curiosa al conocer a los potenciales adoptantes. La pareja que la había venido a conocer parecía amable y entusiasta, pero los cuidadores se aseguraron de que comprendieran la responsabilidad de cuidar a una perra como Santa. Aunque su pata amputada no la frenaba en su vitalidad, los futuros adoptantes debían ser conscientes de los cuidados adicionales que necesitaba, especialmente en cuanto a su salud hepática y los medicamentos que debía seguir tomando. Santa se comportó perfectamente durante la entrevista, demostrando su dulzura y su capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. Se acercó a los adoptantes con su típica curiosidad, moviendo la cola, y les permitió acariciarla. No había señales de miedo o inseguridad, al contrario, Santa parecía disfrutar de la atención y de los mimos. Cuando uno de los adoptantes le ofreció una golosina, Santa la tomó con gusto, demostrando que estaba lista para formar parte de una familia. Sin embargo, los cuidadores no querían apresurarse en tomar una decisión. Sabían que el proceso de adopción era crucial para garantizar el bienestar a largo plazo de Santa. Aunque la pareja parecía encantada con ella, el equipo quería asegurarse de que la decisión fuera tomada con toda la cautela posible, evaluando todos los factores involucrados. La entrevista terminó con Santa jugando un poco en el jardín del refugio, correteando entre las flores, disfrutando del sol y demostrando lo feliz y saludable que se había vuelto. A lo lejos, los cuidadores observaban, seguros de que, a pesar de los desafíos que Santa había enfrentado, ella estaba más que lista para empezar una nueva etapa en su vida. El proceso de adopción estaba comenzando, pero ya se podía sentir la emoción en el aire. Santa, esa perra que había sido rescatada de un futuro incierto y oscuro, estaba en camino hacia un hogar donde finalmente sería tratada con el amor y el respeto que merecía. Todos en el refugio estaban convencidos de que, más allá de la entrevista inicial, Santa iba a encontrar a la familia adecuada que le brindara todo lo que necesitaba para seguir viviendo una vida plena y feliz. Finalmente, después de meses de espera, entrevistas y evaluaciones, llegó el día que todos en el refugio habían estado esperando. Santa había encontrado su hogar definitivo, un lugar lleno de amor y calor, donde ya no tendría que temer más. La pareja que la adoptó había estado buscando a una mascota especial, y sabían que Santa, con su espíritu indomable y su historia de superación, era la perra perfecta para unirse a su familia. Desde el primer momento en que Santa entró a su nuevo hogar, se sintió acogida. Era un espacio amplio, lleno de luz y aire fresco, con un jardín donde podía correr y jugar, algo que nunca había experimentado antes de su rescate. En su nuevo hogar, Santa ya no era una víctima de abandono, sino una perra amada y respetada, disfrutando de su vida por completo. Su nueva familia la recibió con los brazos abiertos. El padre, un hombre amable y tranquilo, fue el primero en darle la bienvenida, agachándose para acariciarla y hablarle con suavidad. La madre, una mujer cariñosa y atenta, se acercó y le ofreció su comida favorita, mostrando su dedicación desde el principio. Santa estaba un poco tímida al principio, aún con sus reservas, pero rápidamente se dio cuenta de que este era un lugar donde podía relajarse, disfrutar y ser ella misma. El jardín se convirtió en su lugar favorito. Santa corría de un lado a otro, saltando de alegría, sintiendo el césped bajo sus patas. A pesar de tener solo 3 patas, se movía con agilidad y confianza, demostrando que la vida no la había derrotado, sino que le había dado una nueva oportunidad para ser feliz. A veces, se tumbaba en el césped a tomar el sol, mirando a su alrededor con una expresión de paz, como si finalmente pudiera relajarse y disfrutar de la seguridad que tanto merecía. La pareja adoptiva de Santa también comprendió sus necesidades.
Sabían de su historia médica y se aseguraban de que tomara sus medicamentos a tiempo y de que siguiera las recomendaciones de los veterinarios. Cada día, Santa recibía la atención que necesitaba, y eso la ayudaba a mantenerse en su mejor estado, tanto física como emocionalmente. Aunque aún tenía que lidiar con algunos cuidados especiales debido a su enfermedad hepática, todo en su nuevo hogar era más fácil de sobrellevar. No estaba sola. Estaba rodeada de amor, y eso era lo que realmente importaba. La hija de la familia, una niña pequeña, se convirtió rápidamente en la mejor amiga de Santa. Juntas, jugaban en el jardín, corriendo tras pelotas y dándose abrazos. Santa, con su cola moviéndose incansablemente, siempre parecía disfrutar de su compañía. La niña le enseñó nuevos trucos y, en sus ojos, Santa podía ver la alegría de ser parte de una familia que la quería incondicionalmente. Y así, Santa empezó a vivir la vida que siempre había merecido, una vida llena de cariño, de juegos, de tranquilidad y, sobre todo, de amor. Las cicatrices del pasado ya no la definían. En su lugar, ahora era una perra feliz, llena de energía y de gratitud. Aunque su historia comenzó en las sombras del sufrimiento, ahora brillaba con luz propia, y su vida estaba llena de momentos hermosos. De vez en cuando, Santa miraba hacia atrás, hacia su primer día en su nuevo hogar, y se daba cuenta de que, a pesar de todo lo que había sufrido, el destino le había regalado una segunda oportunidad. Su adopción no fue solo el fin de una lucha, sino el inicio de un capítulo lleno de felicidad, rodeada de las personas que la amaban y que siempre estarían a su lado. Hoy, Santa no es solo una mascota, es una miembro más de la familia, y en su nuevo hogar, ha encontrado su lugar en el mundo. Un lugar donde puede ser feliz, donde puede correr, jugar y vivir plenamente, disfrutando cada día con su nueva familia. Porque, al final, Santa, esa perra que un día fue rescatada de un futuro incierto, encontró el hogar que siempre soñó. Y así, Santa comenzó su nueva vida, una vida llena de amor, cuidado y felicidad. Porque, a pesar de todo lo que pasó, siempre hay esperanza, y siempre existe la posibilidad de encontrar una nueva familia, una nueva oportunidad. Gracias a todos los que hicieron posible su recuperación y su adopción. Santa es un recordatorio de que, con amor y perseverancia, incluso las historias más trágicas pueden tener un final feliz.